está vinculada con su territorio. Entonces lo que vamos a compartir hoy son experiencias de distintos colegas, investigadores. Algunos nos recordarán, como dicen los Simpsons, ¿sí?, por habernos visto en otras oportunidades. Y otros docentes será quizás la primera vez que se los encuentren. Y la idea es empezar un diálogo entre estos campos que conviven adentro de la universidad, pero que no siempre se articulan, que son el campo de la docencia, el campo de la investigación y el campo también de lo que a veces se llama la investigación o la transferencia, que tiene que ver con cómo ese conocimiento que se produce de alguna manera se vuelca a la sociedad, si es que podemos hablar de que la sociedad y la universidad son dos cosas que van por separado, ¿sí? Entonces, esto trae a colación lo siguiente, que es que la semana que viene, como ustedes saben, se va a estar desarrollando acá uno de los congresos, de las jornadas quizás más multitudinarias y más asentadas también que hay en la Argentina en lo que tiene que ver específicamente con la historia, que son las jornadas interescuelas que se organizan los departamentos de historia de las universidades nacionales. Y en este caso, para este 2015, que son las 15ª jornadas, lo organiza la San Juan Bosco, con lo cual, como decíamos el otro día en el práctico, vamos a tener la visita de un montón de docentes y de otros compañeros, serían colegas de ustedes, estudiantes de historia, que van a estar viniendo, sea a escuchar los trabajos, sea a presentar trabajos. Entonces ustedes van a ver que, o ya lo habrán visto en los prácticos, que la semana que viene la idea es que ustedes en esta semana del estudiante, en vez de rascarse hasta dejar pedazos de piel abajo de las uñas, los días que son las interescuelas, aprovechen y vengan, porque va a ser la oportunidad de encontrarse con otros chicos y chicas del resto del país, con otros docentes, con temas que los pueden llegar a interesar. Y entonces lo que hicimos fue darles una guía de trabajo, digamos, para que ustedes durante la semana que viene, de manera grupal, asistan por lo menos a alguna de las mesas y después podamos el martes que viene, es decir, el martes siguiente, después de la semana del estudiante, encontrarnos en el espacio de práctico y presentar a nuestros propios compañeros qué fue lo que fuimos a escuchar, también con la idea de ir practicando esto que siempre aparece como un fantasma, ¿sí?, que es la exposición oral. Decíamos el otro día en el práctico, hay muchos chicos que prefieren a veces hasta recursar materias con tal de no ir al final, y no tanto por lo que implica estudiar para un final, sino porque muchas veces los finales son tienen una parte expositiva oral y no sé, nosotros somos sumamente amenazantes y no se quieren enfrentar con eso. Entonces, también tenemos que desde la universidad y desde esta cátedra, que es probablemente para la mayoría de ustedes la primera materia o de las primeras materias que están cursando, ir haciéndonos de este ejercicio de la exposición oral, que no es tan terrible, sino que sería de nosotros todos los viernes, Sebastián, Natalia, Guillermina, yo, estaríamos todos los jueves de la noche con pánico escénico. Y no, se practican, ¿sí? Es una práctica, como venimos diciendo con Giddens, ¿sí? En definitiva, la acción es una práctica y esa práctica se desarrolla en la medida en que uno va haciéndola, ejercitándola en los ámbitos que sean dentro de todo lo más cómodos y lo más familiares. Entonces la idea va a ser que antes de encontrarse con la instancia de un final oral delante del profesor que me aprueba o me desaprueba, vayamos practicando qué es esto de exponerle a otro aquello que uno aprendió. Lo que vamos a discutir la otra semana, como decía, cuando volvamos de la semana de estudiantes y de escuelas, es que ustedes normalmente, y por eso llévanse de todos los recursos, ahí está, bueno, se pueden servir de todos los recursos, quiere decir, pueden traer un PowerPoint o no, como pueden armar una cartelera, ¿sí?, con los recursos que a ustedes les sean piolas. La idea es que ustedes participen de este interescuelas, elijan una mesa, si seguro algunos ya en algunos prácticos fueron viendo que las jornadas están organizadas en grandes grupos temáticos, ¿vieron algo de eso ya?
grandes grupos temáticos y dentro de esos grandes grupos temáticos tenemos distintas mesas. Entonces la idea es que ustedes elijan a su buen saber y entender y entonces después el martes siguiente nos vamos a poder contar cómo seleccionaron esa mesa grupalmente, qué les interesó, ¿sí? Si la eligieron por la temática, si la eligieron porque conocían, les sonaban a alguno de los coordinadores, quizás alguno de los coordinadores son gente que ustedes han leído y entonces dicen, bueno, vamos a, como decíamos en el práctico, no a tocarlos, ¿sí? Si quieren tocarlos, pidan permiso, pero en principio compartir un espacio con gente que uno a veces solamente lee en los libros. Entonces, si les interesó la temática, los coordinadores, los ponentes, los títulos de las ponencias, van a ver que en el programa se van a encontrar también con los títulos de cada una de las presentaciones que va a haber en cada mesa. Algunos van a terminar diciendo que lo eligieron por el horario y también es una selección válida. Y lo que van a después presentar, como seguramente los distintos grupos van a haber ido a distintas mesas, la idea es que el otro martes le cuenten a sus compañeros cómo funcionó la mesa, es decir, si efectivamente se presentaron los trabajos que estaban originalmente previstos, si había coordinadores de esa mesa, entonces qué rol cumplían, si ustedes fueron a la mesa porque los orientaron los títulos y después resultó ser que los trabajos no se correspondían con el título, o sí, o si ustedes esperaban otra cosa, de qué disciplinas provenían los ponentes. Si había comentaristas, van a ver que en los congresos a veces hay dos figuras distintas, que es la de los coordinadores, ¿sí? Y también hay comentaristas que son otros colegas que han podido leer con anterioridad los trabajos que se presentan, entonces, si bien en general el público después participa, los comentaristas, como tuvieron el changüí de leer antes los trabajos, quizás pueden como provocar un poco más la discusión, de que si se generaron debates, discusiones, ¿sí? Y en líneas generales, contar un poco sobre toda la mesa, si la mesa cumplió con las expectativas del grupo, y eso también va a llevar a que entre ustedes puedan discutirlo y quizás no estén de acuerdo dentro del propio grupo, ¿sí? Eso respecto de la mesa que ustedes vayan a escuchar. Después la idea es que elijan una ponencia, o sea, una de las presentaciones, y que intenten identificar cuál es el objeto de estudio de la investigación que da origen a esas ponencias, ¿sí? Suele pasar que en los congresos las ponencias son muy específicas, ¿sí? Sobre un tema muy puntual, pero en general ese tema muy puntual está enmarcado en una temática más general. La idea es poder identificar esa temática o ese objeto de estudio más general que le da origen a la ponencia, intentar rastrear qué es la pregunta que guía esa ponencia, o sea, cuál es la pregunta disparadora que orienta, ¿sí? Esa presentación. Y en algunos casos nos vamos a encontrar inclusive con que algunas presentaciones plantean una hipótesis. Esto no hace falta que lo copien porque lo tienen ya subido en la página del módulo, ¿sí? Y en algunas comisiones también la han recibido por mail. Y finalmente, intentar identificar qué técnicas o qué metodologías han abordado los autores para meterse en ese objeto de estudio, ¿sí? Cuáles son las herramientas con las que se trabaja, qué fuentes utilizan. Entonces, sobre esto un poco, sobre todo es lo que vamos a centrarnos hoy. La idea de hoy es presentar distintas investigaciones de investigadores de acá, de nuestra universidad, donde nosotros ahora van a ver que de manera explícita vamos a contar cuáles son nuestros objetos de estudios, cuáles fueron las preguntas que nos orientaron, con qué metodología trabajamos, como para que ustedes vayan identificando qué son cada uno de estos elementos, porque nos vamos a encontrar con que la semana que viene quizás las presentaciones no dicen explícitamente mi objeto de estudio es cuál, o las fuentes con las que trabajé son aquellas, y entonces también va a ser tarea de ustedes superar la vergüenza, levantar la mano en la mesa y decir, todo muy lindo, pero a ver, ¿usted con qué fuentes trabajó? ¿Sí? O, ¿cuál fue la pregunta que orientó o cómo llegaste a este tema? Quiero decir, no siempre va a estar de manera explícita cuando ustedes la semana que viene vayan a escuchar estas cosas que nosotros sí vamos a presentar de manera más explícita. Y finalmente, como para hacer un pequeño ejercicio de entrevista, van a ver que ustedes a lo largo de estas jornadas no solamente hay presentaciones en las mesas temáticas, sino también va a haber presentaciones de libros, va a haber exposiciones generales, digamos, de conferencias.
Entonces la idea también es invitarlos a que participen y en esta recorrida que van a estar haciendo, ¿sí? Porque los congresos suceden no solamente adentro del aula donde se presentan las ponencias, sino que suceden en los pasillos, cruzándose con otra gente. A veces uno anda con un cartelito que es medio botón, pero donde dice el nombre de cada uno y a veces hasta la universidad de la que proviene, entonces uno después se puede acercar, ¿sí? Si se encuentra con un cartelito que le llama la atención o por la universidad o por la región de donde proviene, y la idea es acercarse y fíjense lo que dice. En su recorrida por las jornadas identifique un participante de las jornadas que no sea de Comodoro Rivadavia, puede ser, como decimos, o un colega de ustedes, otro estudiante o algún investigador. Y la idea es que ustedes previamente, no en el momento, sino antes como grupo, formulen 5 preguntas sobre un tema que les interese consultarle. Es decir, pueden preguntar sobre la trayectoria que lleva a que esa persona esté acá, ¿sí? Bueno, y vos sos investigador, ¿dónde te formaste? ¿Cómo empezaste? Puede ser que también quieran hacer preguntas sobre la impresión de esas personas que seguramente los que estén de visita en Comodoro, seguramente sea la primera vez que estén en Comodoro, entonces también está bueno tener ese intercambio con gente que está por primera vez acá y ver cuáles son sus impresiones sociales, qué es lo que identificaron, qué es lo que les llamó la atención de la dinámica social de Comodoro, ¿sí? Pueden preguntar acerca de la disciplina en su universidad. También probablemente se van a encontrar con compañeros de ustedes que sean estudiantes, no solamente de historia, porque puede ser que vengan estudiantes de comunicación social, de trabajo social, entonces también es una buena oportunidad para que si me encuentro con un compañero o una compañera que está estudiando la misma carrera que yo, pero en otra universidad, preguntarle cómo se estudia en tu universidad y cómo es el plan de estudios y para dónde se orientan, ¿sí? Es decir, que ustedes con anterioridad, como grupo, van a formular esas 5 preguntas y después, durante su recorrida, digamos, por las jornadas, van a encontrar una víctima, ¿sí? Y la van a atosigar a preguntas, ¿sí? Esa es la idea. Y la idea, como decíamos, es presentar todo esto el otro martes de manera oral al resto de nuestros compañeros. Entonces, para meternos en lo que fue la idea de este taller, nosotros la idea fue convocar a distintos investigadores de esta facultad, de distintas disciplinas, con distintas metodologías, provenientes de distintas trayectorias, y les planteamos algunas preguntas disparadoras que vamos a ir exponiendo, que son: ¿cuál es la temática general que se aborda? ¿Sí? ¿Cómo se vincula con las disciplinas de origen? Es lo que le vamos a preguntar a estos investigadores que están acá. Si nos pueden contar acerca del recorrido o la trayectoria en el campo de la investigación, es decir, van a encontrarse con que los caminos que llevan a la investigación son muy diversos y lo personal es político, diríamos, ¿sí? A veces se mezclan los intereses personales, las inquietudes, ¿sí? Que tienen que ver con la propia trayectoria o con el encuentro fortuito con un docente o con un texto que me abre y me estalla la cabeza y eso despierta una vocación por la investigación. Después les vamos a preguntar qué técnicas o qué metodologías usan para trabajar, cuáles son esas herramientas y fuentes. Fíjense que las preguntas son muy parecidas a las que ustedes después van a ir a rastrear en esas ponencias que vamos a escuchar la semana que viene. Y finalmente vamos a preguntar, o van a ir contando libremente, sobre los marcos teóricos de referencia, que es un poco lo que nosotros venimos viendo en la materia, ¿sí? Este módulo en ciencias sociales, que nos marca, digamos, grandes trayectorias o grandes tradiciones dentro de las ciencias sociales, ir viendo entre nosotros, los investigadores, cuáles han sido esos marcos de referencia y cómo se aplican o cómo se vuelcan en la investigación de cada uno. Así que yo lo voy a invitar a Gabriel Carrizo, que es licenciado en Historia, es investigador de CONICET, a que, si les parece, empiece contándonos un poco de esto. La idea es que va a presentarse Gabriel, después va a estar Alberto, y no sé si está tu compañera. Perfecto. Que nos van a contar, vienen del lado de la geografía. Voy a después a contar yo desde la ciencia política. Seba Barros, Natalia Barrio Nuevo, Brígida Baeza, que está por allá al fondo. La idea es que entre todos podamos ir intercambiando, contando un poco las distintas trayectorias y estas preguntas disparadoras. Así que, Gabriel, muy bienvenido, te cedemos el micrófono. Hola, buen día.
Bueno, muchas gracias por la invitación a mis compañeros. La verdad que para nosotros es una interesante iniciativa, aprovechando las jornadas de interescuelas, hablar y conocer acerca de las experiencias de colegas y compañeros. Sí, porque no... No hay contraste. Sí. Claro. Y necesitaría reírme mucho para que... aprovechando interescuelas, es interesante la experiencia como para conocer qué hacen otros colegas dentro de la facultad. En realidad me permito corregir a Renata, no soy licenciado en Historia, soy profesor de Historia, y esto tiene un pequeño comentario. Cuando yo estudié entre el 96 y el 2002, la investigación todavía no era algo que estaba tan naturalizado. Es decir, todavía no estaba de manera tan clara, y en esto se han hecho pasos importantes en ese sentido, de que alguien pudiera vivir de la investigación o que alguien investigara y hiciera docencia. Eso no era tan claro en los 90, muy asociado al neoliberalismo imperante, en donde apenas uno cobraba sus sueldos docentes, o sea que plata para beca o proyecto de investigación era imposible de ver en ese momento. Por lo tanto, yo ahí no tuve y esto tiene que ver con mi recorrido en la investigación, no tuve la posibilidad de empezar a pensar la investigación ya desde el grado. Y esto es sumamente importante, empezar a pensarla en la formación de grado, porque eso ya uno va generando una cierta idea de a qué se va a dedicar a investigar, que es sumamente importante. Si yo tuviera que decir cuál es mi campo de estudio hoy, luego de un recorrido bastante sinuoso por diversas áreas de la historia, yo puedo decir hoy que me estoy dedicando más a lo que es la historia política. Por supuesto que está vinculada con mi formación de origen, la de historiador, pero en esto también en los últimos años me ha permitido pensar el vínculo entre lo que es mi formación de grado, que es básicamente la de historiador, muy asociado a las fuentes históricas, y tratar de compatibilizar eso con la teoría, que a veces los historiadores somos poco afectos a eso, o digamos cuesta compatibilizar teoría y datos empíricos. Yo decía que mi recorrido era bastante sinuoso porque en algún punto uno a veces investiga lo que puede, no lo que quiere, y eso en base a veces también de las condiciones o posibilidades que hay para investigar. Yo arranqué investigando cuestiones que tenían que ver con el asociacionismo, digamos, eran cuestiones bastante alejadas a lo que hoy yo me dedico a investigar. Pero en ese momento había muy pocos proyectos de investigación en los cuales me podían invitar o en el cual yo me podía insertar. Por eso es sumamente importante que ya desde el grado se vinculen con investigadores y con proyectos de investigación, porque de esa manera va a ir madurando cuál va a ser su tema de investigación posteriormente. En ese momento había muy pocos proyectos y era muy poca la gente que investigaba en ese momento, y estaba muy asociado a lo que era la historia de los trabajadores o a la historia de YPF. Entonces no había mucho margen y, digamos, si uno quería empezar a investigar era en esos ámbitos nada más, por lo menos en el departamento de historia. Hablando de las posibilidades, después en el 2005, donde ya en algún punto mejora las condiciones para hacer ciencia en la Argentina, allí llegó Sebastián Barros con un proyecto PICT, en donde ahí habían un par de becas para empezar a trabajar en tareas de investigación, donde yo pude acceder a una beca. Y ya desde ahí pude empezar digamos, mi recorrido como investigador ya empezó a estar más asentado, ¿no? Digamos, con mucha mayor seguridad. Eso llevó a que yo empiece a volcarme a investigar más vinculado a la historia política. Ahí con Sebastián fuimos madurando lo que sería el tema de tesis de lo que fue en principio la maestría en partidos políticos. Esa tesis fue dedicada a analizar los orígenes del peronismo en Comodoro Rivadavia, y después esa maduración llevó a la tesis de doctorado, que en realidad yo ahí ya me dedico a analizar el impacto del peronismo en el sindicato del SUPE, del sindicato petrolero de Comodoro Rivadavia.
En ese momento, yo en mi carrera de grado había leído poco de teoría política. De hecho, hoy el plan de estudios de la carrera de Historia, del profesorado y licenciatura, tiene muchas más materias de las que yo cursé. Mi profesorado tenía 24 materias, o sea que era muy poca la carga de teoría en general. No teníamos teníamos un módulo, pero era lo único que veíamos como formación de historiadores. Y de hecho, considero que lamentablemente la gente de historia cursa un cuatrimestre, nomás sigue cursando un cuatrimestre, y considero que sería necesario tener mucho más aportes teóricos. Pero en ese momento no tenía noción de lo que era la teoría política. Empecé a conocer teoría social y teoría política en la maestría, y de la mano de Sebastián, allí empecé a leer más sistemáticamente teoría política, un tipo de teoría política. Eso me permitió empezar ya con tener una teoría o categorías de análisis para empezar a leer las fuentes que yo tenía, ¿sí? Y de esa lectura derivan las tesis que surgieron. Nosotros como historiadores analizamos fuentes, esas fuentes están en archivos, y esos archivos a veces son muy difíciles de localizar. De hecho, en términos generales, tenemos una muy mala política de archivos, de resguardo de documentos históricos, y con el agravante que en Patagonia muchas de las fuentes se encuentran en Buenos Aires. Entonces ahí aprovechamos con Sebastián cada viaje que había a Buenos Aires de pegarnos una vuelta por el Archivo General Intermedio, en donde ahí había mucha documentación dedicada a Patagonia. Por lo tanto, las fuentes fueron diversas. Después el archivo que me salva de alguna manera la tesis es un archivo personal de un dirigente sindical del SUPE, en donde los hijos tenían resguardado todos los papeles y documentación de quien había sido su padre, Francisco Salvador, un importante dirigente sindical, y eso de alguna manera salvó bastante la tesis, ¿no?, para tener fuentes. Como ya dije, mi marco teórico de referencia tiene que ver con un área de la teoría política muy vinculada a los estudios del populismo y del estudio de las identidades políticas. Digamos, la tesis está leída desde ese enfoque teórico, pero a la vez también cuando uno empieza a investigar, y eso también tiene que ver con ese recorrido a veces bastante sinuoso y bastante de marchas y contramarchas, una vez en la investigación surgen otros temas de investigación interesantes, por lo menos para mí, como por ejemplo haberme encontrado con algo que me estoy dedicando en los últimos tiempos, que es analizar la figura del general Mosconi, pero desde los estudios de la memoria, cruzando la historia y la memoria. Digamos, sabía bastante poco, algunas investigaciones habían adelantado algo acerca de el pasaje de Mosconi como un dictador en los 20 para ser o transformarse en un ícono del nacionalismo petrolero. Ese pasaje no estaba muy explicado. Me dediqué a eso, y en realidad lo que yo ahora intento hacer es hacer una lectura desde los estudios de la memoria de la figura de Mosconi desde la década del 20 hasta la actualidad. Es decir, cómo Mosconi pasa de ser considerado un dictador por ciertos sectores de la localidad de Comodoro y cómo es rescatado por el discurso kirchnerista en los últimos tiempos, ¿sí? Es una lectura más de larga duración, pero en eso es lo que me estoy dedicando en los últimos tiempos. Así que, digamos, mi recorrido fue bastante sinuoso, y también tenía que ver con que a mí me gustaba investigar, es decir, ya desde el grado tenía idea de que a mí me gustaba investigar, por lo tanto ese recorrido que a veces está atravesado por mucho de tener paciencia, mucho de ir a los archivos, mucho de ir a las bibliotecas. Si a uno le gusta la investigación, eso no lo ve con pesar, sino que es parte de un disfrute. Lo hablábamos antes, que hoy vivimos de la investigación, mi hija come de la investigación. Digamos, podemos vivir de la investigación, algo que en los 90 era impensable. Hoy podemos vivir de la investigación
y mucho más interesante es justamente disfrutar de algo que para nosotros realmente, para mí no es un trabajo, sino que es un disfrute, y que te lo paguen es mucho más interesante. Así que bueno, ese ha sido mi recorrido en los últimos años. Yo empecé a investigar en el 2002, donde empecé a trabajar en un equipo de investigación, así que ya son 13 años dedicándome a esto y bueno, simplemente eso. Muchas gracias. ¿Quieren pasar a contar? ¿Tuyo? Así. Si querés, no, si querés... Ahí nomás, lo tengo en la mano. Hola, ¿qué tal? Me encanta. Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, mi nombre es Alberto Vázquez, formo parte de un grupo de investigación que está dentro del IGEOPAT, el Instituto de Geografía de la Patagonia, junto con los chicos, con María, con Leo, con Yamila. El grupo de investigación se llama Geografía y Territorio, y es un grupo, decimos, de investigación. ¿Más alto? ¿Yo o el...? Más fuerte hablo. De investigación. Ellos no escuchan, está bien. Es buena la aclaración. Está bien. No, bueno, un grupo de investigación-acción que se llama Geografía y Territorio, y dentro de ese grupo, más o menos cada uno tiene su propia temática de investigación individual, y a su vez también tenemos, ¿no?, como un proyecto con cierta armonía que va más o menos en la misma dirección. En mi caso, trabajo, o siempre he trabajado con espacios rurales, que bueno, que tiene que ver quizás con mis orígenes o con cómo empecé a investigar, desde la tesis de licenciatura hasta ahora en la tesis doctoral. Primero más vinculado al declive de la ganadería ovina extensiva en la meseta central santacruceña, y ahora llevándolo más hacia las transformaciones territoriales en la Patagonia extraandina hasta el sur de Río Negro. Básicamente lo que analizo es el declive ganadero y la emergencia de nuevos destinos o de nuevas funciones de los espacios, como puede ser la minería a cielo abierto, el turismo rural, la conservación, ¿no? Todas estas nuevas modalidades que se van instalando con mucha fuerza a partir principalmente de los 90. Comencé a investigar con la tesis de licenciatura. En realidad yo soy egresado de esta universidad. Cuando ingresé a la universidad, ingresé en el profesorado de geografía. Mi idea era estudiar 4 años y volverme a trabajar a San Julián. Soy de San Julián de Santa Cruz. Y después, bueno, uno se va enganchando y bueno, con la motivación de los docentes. Por ejemplo, mi primera ayudantía de cátedra fue con Gabriel en Historia Americana y Argentina. Y bueno, eso hace que uno dé un pasito más y después, bueno, termino el profesorado, trabajo, pero hago la licenciatura de a poco. Y en el 2011 terminé la licenciatura, y también Gabriel, Juan Manuel, que es el director del grupo, y bueno, otros docentes, también lo fueron motivando a uno como para que decidiera aplicar a una beca para hacer los estudios doctorales. Entonces apliqué la beca del CONICET, y con la beca del CONICET hoy estoy haciendo el doctorado, ¿no?, que está ahí más o menos. Ahí vamos. O sea, mi camino no fue tan sinuoso como el de Gabriel, sino que gracias a Dios siempre tuve la suerte de poder investigar lo que yo quise, digamos, e irme acomodando en el marco de proyectos o integrándome a proyectos, pero siempre realizando mi aporte desde el lado de lo rural, digamos. Estoy en varios proyectos. Uno es de accesibilidad a la salud en espacios rurales, que los chicos después van a comentar. Otro es está vinculado a pensar el desarrollo territorial de la cuenca del Golfo San Jorge. Yo aporto desde lo rural, desde la coexistencia de la actividad hidrocarburífera y ganadera. Y otro es implicancias territoriales por nuevas formas de ausentismo dominial, y ahí bueno, ese es el que está más de lleno, digamos, con mi tesis, ¿no? Entonces, ahí se realizan los principales aportes.
Quizás mi mirada de la geografía es, si habría que situarla en alguna rama, sería o algún enfoque, es el de la geografía cultural, pero no el de la geografía cultural posmoderna, digamos, ¿no? Sino más de la geografía cultural vinculada a los orígenes en la geografía regional francesa, digamos, Es decir, la geografía cultural posmoderna quizás está más ligada hoy o se vincula muchísimo más con otros campos, conocimiento o dentro de las humanidades y las ciencias sociales, como por ejemplo yo con la antropología, ¿no? A partir de categorías como la de territorialidad. Quizás lo nuestro está, o lo mío en particular, va por ese lado, pero es mirar la territorialidad, es decir, el espacio vivido de las personas, ¿no? Mirando también el territorio, es decir, las implicancias territoriales de ese cambio en la territorialidad, ¿no? Que eso es por ahí lo que nos da la especificidad. Las técnicas o metodologías son varias, ¿no? El enfoque es mixto, cualitativo y cuantitativo, desde entrevistas semiestructuradas, el uso de sistemas de información geográficos, no sé, la cartografía social, son distintas técnicas, ¿no? Esto tendría que ser como algo que se llama la triangulación metodológica, ¿no? Es decir, como utilizar distintas estrategias metodológicas para llegar más o menos a los mismos resultados. Y que tiene que ver con esto de pasar por distintas unidades, es decir, mi proyecto tiene distintas unidades de análisis. Por un lado los actores del mundo rural, fundamentalmente los propietarios, porque se los toma como aquellos que tienen, los propietarios, los dueños de la tierra, porque son los que tienen una mayor capacidad de decisión, ¿no? Son actores con poder de decisión. Por otro lado, la parcela, si que le queremos poner, o la modalidad espacial resultante, ya sea la estancia o el proyecto minero o lo que fuere, y por otro lado el área, esto de la multiescalaridad que tiene hoy la geografía, ¿no? Y nos permite trabajar en distintos planos. Es decir, entonces, mirar tres cosas lleva a que usemos más de una estrategia metodológica, ¿no? Con los actores nos centramos en las entrevistas. Con las modalidades espaciales, quizás más con los sistemas de información geográficos. Y lo mismo en términos de áreas. Bueno, el marco teórico, decíamos, es este, ¿no? El de la geografía cultural francesa, regional, ¿sí? No la geografía cultural posmoderna. Bueno, creo que es un poco eso. Nosotros en materia de fuentes, sí utilizamos muchas fuentes de información secundaria, pero no tanto, bueno, un análisis de fuentes históricas y demás, como explicaba Gabriel. Si bien sí volvemos hacia atrás y leemos mucho sobre historia y sobre las otras disciplinas de las ciencias sociales, porque bueno, nos ayudan a comprender las problemáticas que analizamos básicamente en la actualidad. Yo creo que también lo que me ha motivado a trabajar en estudios rurales es que lo que leía me parecía que no reflejaba la realidad, ¿no? Es decir, yo veía sobre todo en muchos análisis históricos que mostraban al campo patagónico como ese campo lleno de terratenientes enriquecidos y acaudalados, ¿no? Como que la historia se había dedicado durante mucho tiempo a analizar ese periodo 1880-1920 y las grandes compañías y todo lo que había venido después, los procesos de reestructuración o lo que pasaba en el campo o la crisis ganadera de fines de siglo, que a mí me tocaba muy de cerca por la historia familiar, no la veía reflejada en lo que había escrito hasta el momento, ¿no? Entonces, creo que también mucho el énfasis que a veces pongo en la historia tiene que ver con eso. Y después, bueno, fuimos derivando más en las transformaciones y en los usos actuales. Bueno, los dejo con los chicos. María, ¿querés comentarle? Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es María de Los Ángeles,
No soy ni licenciada ni estoy estudiando el doctorado, sino soy estudiante, y por ahí lo que yo voy a comentar es mi experiencia en investigación como estudiante. En el año 2012, por insistencia de un docente, Juan Manuel Díaz Tetamanti, me vinculó a un proyecto de investigación que es accesibilidad a la salud. La idea era articular lo que venían trabajando ellos con la técnica de cartografía social, con la herramienta de cartografía social, y lo que yo venía trabajando, que era sistema de información geográfica, porque soy estudiante tanto de la Tecnicatura de Sistema de Información Geográfica como la licenciatura en Geografía. Entonces, ese fue mi primer paso, tratar de articular esas dos herramientas, y bueno, ahí comenzó mi camino de investigación. Luego fuimos trabajando con otros proyectos de investigación como la accesibilidad a la salud pública en pequeñas localidades. Fuimos a localidades como Aldea Veleiro, Alto Río Senguer, y bueno, digamos, desde mi aporte como estudiante creo que, me benefició bastante, porque creo que como estudiantes venimos en una carrera donde solamente es lo teórico, ¿sí? Venimos como a cursar y nos quedamos solamente en el aula, y por ahí es importante vincularnos con estos proyectos de investigación, porque ampliamos nuestra mirada, ampliamos nuestra experiencia y no solamente nos quedamos con lo que leemos en las materias, ¿sí? Entonces creo que como experiencia propia fue fructífera, porque aprendí mucho, y creo que ahora que estoy ya avanzada en la carrera, voy encontrando el camino ya de investigación y de mi tema de investigación, que luego de haber recorrido otras localidades, más o menos voy encontrando el hilo conductor, ¿no? Y bueno, solamente quería, decirle que estaría bueno de que se vinculen a proyectos de investigación, que como requisito importante para los docentes es que tengan ayudantes, que tengan alumnos en esos proyectos de investigación, y creo que les va a servir a todos ustedes en su carrera y en todo lo que quieran trabajar, y eso, nada más. Bueno, como saben, mi nombre es Renata Hiller. Yo vengo de la ciencia política y trabajo temas vinculados a la sexualidad, que en general tanto durante la formación de grado como hasta el día de hoy, cuando me encuentro con colegas y les cuento los temas que investigo, les parecen interesantísimos, y después me dicen, bueno, ¿y de ciencia política qué estás haciendo, no? Porque en general la sexualidad y el cuerpo es pensada como por separado, digamos, de la política, y por lo menos cuando yo cursé la carrera de ciencia política, esa distancia estaba muy marcada. Lo vimos nosotros a comienzo de cuatrimestre, cuando íbamos delineando eso como lo social. ¿Se acuerdan cómo va surgiendo la idea de lo social? También en ciencia política uno va pensando cómo surge o cómo se puede delimitar eso de lo político, y muchas veces eso de lo político se piensa como el espacio donde justamente no está el cuerpo, no están las diferencias, porque formalmente somos todos ciudadanos, igualmente libres, igualmente capaces, ¿sí? En las mismas condiciones de libertad. Y un poco, quizás como recién decía Alberto, un poco contrastar esa formación que yo tenía desde la carrera de ciencia política con lo que era la realidad más palpable. En mi caso, yo empiezo trabajando con un grupo de travestis en la ciudad de Buenos Aires. En ese momento se discutían estos códigos contravencionales, códigos de faltas. Entonces ahí quedaba muy claro que esa libertad, esa supuesta igualdad, no se daba en el plano de lo real, y para mí fue un hallazgo realmente encontrar lo que hoy se conoce como la epistemología feminista o la teoría social feminista, que digamos es muy lindo, digamos, cuando uno se encuentra leyendo textos que por fin dicen lo que uno más o menos venía suponiendo, pensando, sospechando.
Yo quería presentar una investigación en particular de la cual participé, como para tener un caso distinto. No sé si acá en realidad quedó mal planteado esto, pero bueno. Les quería presentar esta investigación que también está vinculada a algo de lo que recién decía Alberto respecto a que él dijo, ellos forman un equipo que llamada Investigación y Acción, ¿sí? Esta investigación que se llamó de caracterización de las mujeres recientemente diagnosticadas con VIH en Argentina, es una investigación de un equipo grande de investigadores, de los cuales yo participé en los años 2011 y 2012, que es una investigación que surge a raíz de los casos, la creciente, digamos, los casos, cómo iba subiendo, digamos, los casos de mujeres diagnosticadas con VIH, ¿sí? Cómo se liga el VIH, al tema de la teoría política y la sexualidad, digamos. Mi camino de investigación me fue llevando a encontrarme que otros investigadores también venían discutiendo los vínculos entre sexualidad y política o entre sexualidad y lo social, y muchos de ellos trabajando en temas de salud, porque de alguna manera hoy, que es una corriente ya mucho más extendida, que tiene que ver con esos estudios sociales en sexualidades, de alguna manera surgieron en gran medida a raíz de la epidemia del VIH, ¿sí? Ahí donde los médicos básicamente no podían terminar de explicar, ¿sí?, cómo era el curso de la epidemia o por qué, ¿sí?, la pregunta que los médicos se agarraban la cabeza y decían, pero ¿cómo la gente, ¿sí?, sabiendo que si usa preservativo no contrae el VIH igual, ¿sí?, no lo utiliza? ¿O cómo puede ser que una persona que sabe que si toma los antirretrovirales tiene una vida cotidiana y súper extensa, cómo puede ser que la gente no mantenga lo que se llama la adherencia al tratamiento? Ahí es donde aparecemos los cientistas sociales y un poco esto que venimos nosotros trabajando ya desde Weber, ¿sí?, de pensar que los actores sociales no somos tan racionales, no siempre conocemos ni nuestros propios motivos de acción, y que entonces era difícil abordar la epidemia del VIH suponiendo que las personas son actores perfectamente racionales a los cuales si uno les dice que se ponga un preservativo lo van a usar en toda circunstancia, en cualquier situación. Y lo que viene pasando en los últimos años con la epidemia del VIH en Argentina, en América Latina en general, es que el grupo de las mujeres proporcionalmente es el que más viene creciendo. Entonces, el desafío al que nos invitan desde el Ministerio de Salud es a intentar conocer quiénes son esas mujeres que estaban siendo recientemente diagnosticadas con VIH, ¿sí? Para decir algunas cosas de esta investigación, entonces, en términos metodológicos, lo que nosotros hicimos fue trabajar con una encuesta. Se encuestaron alrededor de 450 mujeres en todo el país, en localidades grandes, digamos, de más de 500.000 habitantes. ¿Y cómo fue el contacto? Porque ustedes, digamos, hay una cuestión de la confidencialidad, ¿sí?, que nosotros no teníamos, si bien teníamos los datos respecto de cuántas eran, en qué localidades, algo vinculado a los rangos de edad, que fue lo que nos permitió generar lo que llamamos la muestra, es decir, del universo, ¿sí?, de todas las mujeres que en los últimos años habían sido diagnosticadas. Nosotros seleccionamos un grupo de 500, pero llegar a esas 500 no era sencillo. Entonces ahí es donde también se suma a participar de la investigación la red de mujeres viviendo con VIH, ¿sí?, que dentro de las personas que viven con VIH existen redes, ¿sí?, que se han ido formando a lo largo del tiempo para ayudas mutuas, para generar mejores estrategias frente a la epidemia. Y la red de mujeres viviendo con VIH estaba particularmente interesado en llevar adelante esta investigación, porque las históricas mujeres de esta red eran mujeres que habían contraído el virus en la década del 80 y en lo que en esos años eran las vías de transmisión más habituales para las mujeres, que eran la transmisión por vía de compartir jeringas en el uso de sustancias por vía inyectable, ¿sí?
pero que lo que se encontraba ahora, lo que ellas venían identificando en el trabajo en los hospitales, porque hay grupos de consejería, hay muchos hospitales que tienen una pequeña oficinita donde hay un grupo de la red de personas viviendo con VIH o de la red de mujeres viviendo con VIH, lo que ellas intuitivamente y venían viendo es que hoy la epidemia no venía por ese lado, sino que la mayor parte de las mujeres estaba contrayendo el VIH por relaciones sexuales heterosexuales, ¿sí? Y probablemente con relaciones heterosexuales con los que eran sus parejas estables, ¿sí? Entonces la pregunta era, ¿quiénes son las mujeres que hoy están contrayendo el VIH? Porque solamente respondiendo quiénes son hoy esas mujeres se iba a poder dar una mejor respuesta a la epidemia. ¿Qué quiere decir dar una mejor respuesta? Prevenir nuevos casos y a su vez acompañar a esas mujeres viviendo con VIH a que su vida pueda seguir siendo lo mejor posible, tanto en términos sanitarios como en términos de la preservación de sus derechos humanos en general, digamos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que estas mujeres de las redes de mujeres viviendo con VIH identificaban es que tradicionalmente ellas, cuando en la década del 80 habían contraído la epidemia, por ejemplo, el VIH, de alguna manera estaban habituadas, eran mujeres que eran consumidoras de distintos tipos de sustancias y entonces también conocían a otros consumidores, entonces también conocían a otras personas que después, más temprano que tarde, también vivían con VIH, ¿sí? Es decir, que formaban parte de grupos sociales en donde vivir con VIH era una cosa que podía llegar a suceder y donde se compartían recursos, estrategias, recomendaciones acerca de cómo llevar adelante la vida con esta enfermedad. Y que al contrario, lo que estaba pasando ahora es que las mujeres que venían siendo diagnosticadas en los últimos años, y nosotros tomamos lo que llamamos un dato proxy, es decir, nosotros no podemos saber cuándo esas mujeres contrayeron el virus. ¿Estamos de acuerdo? Es más, esas mujeres en algunos casos no tenían idea de cuándo habían contraído el virus, puede ser que lo tuvieran hace 10 años, ¿sí? Pero eso lo que tomamos como referencia fue la fecha del diagnóstico, ¿sí? Y tomamos mujeres que, si esta investigación se cursó durante el 2011, eran mujeres que habían sido diagnosticadas desde 2009 en adelante. Con lo cual eran mujeres que estaban empezando a transitar su vida con el VIH y eran mujeres que en muchos casos, a diferencia de estas viejas mujeres que hacía 10 o 15 o 20 años que ya vivían con el virus, con lo que se encontraban es que no conocían a nadie en su misma situación, ¿sí? Eran señoras, vamos a decir así, que eran señoras de su casa, amas de casa, que habían tenido una pareja estable toda la vida, que tenían sus hijos, muchas de ellas inclusive tenían sus nietos, y sea porque el marido caía enfermo. Generalmente en el caso de las mujeres más grandes lo que fuimos encontrando es que las mujeres más grandes llegaban al diagnóstico luego de que sus maridos llegaban a un diagnóstico tardío, es decir, hombres de entre 50 y 65 años que llegaban, vieron que los varones no van mucho al médico en general, entonces llegaban al diagnóstico muy tarde y una vez que se descubría, se identificaba que el varón tenía VIH, se le recomendaba a la mujer y una señora que hasta ese día era una abuela de su casa, descubría que vivía con VIH y era, como decían muchas de ellas, no conocía a nadie en mi situación, ¿sí? O chicas jóvenes, ¿sí? Que se enteraban durante el embarazo, porque ustedes saben que hoy una de las evaluaciones que se hace durante el embarazo es el testeo de VIH, porque eso también es lo que nos permite después evitar lo que se llama la transmisión vertical, que es la transmisión de la madre hacia los hijos. Entonces, para nosotros fue muy importante y la investigación no podría haberse desarrollado sin esta red de mujeres viviendo con VIH, que fueron las reclutadoras, decimos, ¿sí? Y las encuestadoras, porque las encuestas, estas 500 encuestas que se aplicaron a las mujeres, se aplicaron gracias a estas mujeres viviendo con VIH que iban a las salitas, a los hospitales, y les ofrecían, les contaban cuál era la investigación que estábamos haciendo y las invitaban a participar. Lo cual también generó que estas mujeres que hasta ese día se creían las únicas en la Tierra que tenían VIH, ¿sí? O que pensaban que se iban a morir mañana, tuvieron la oportunidad, gracias a esa encuestadora, de encontrarse con mujeres que vivían con el virus hace 10 o 15 años y que llevaban su vida
con total normalidad. Y eso también entonces, la idea de esta investigación era también generar un fortalecimiento tanto de las mujeres de la red como de otras mujeres que, como decimos, estaban con un diagnóstico muy reciente. Entonces hicimos un módulo que llamamos cuantitativo, como decía recién Alberto, ¿sí? Cuantitativo quiere decir que los datos que se recolectan, ¿sí?, son mensurables, ¿sí?, son cuantificables, podemos establecer porcentajes. Y después trabajamos con también un módulo que llamamos cualitativo de entrevistas, que sobre esas 500 mujeres hicimos entrevistas con 30 de ellas. Y también entrevistamos a algunos de los compañeros de estas mujeres viviendo con VIH, porque también nos permitía pensar la cuestión relacional, la cuestión relacional de las relaciones de género. Entonces, para cerrar, digamos, me parece que lo que, por lo menos participar de esta investigación nos permitió, a los que participamos como investigadores, fue también un poco lo que recién estábamos mencionando, ¿no? Cuánto puede aportar cada uno, o como estudiante, o como una mujer que vive con VIH, o desde distintas perspectivas poder abonar a una investigación. Por eso insisto, no hubiéramos logrado los datos, nosotros hacíamos preguntas difíciles, ¿sí?, se abordaban cuestiones de violencia, se abordaban cuestiones que tenían que ver con temas que son considerados de la intimidad, y no lo hubiéramos podido hacer seguramente si el entrevistador era un varón, ¿sí?, o si el entrevistador o la entrevistadora se colocaba desde una distancia que siempre hay que tener, pero de una distancia que permitiera en este caso que la persona se sienta confiada para contar, y no desde una relación de poder que siempre está en las investigaciones, una relación de poder entre quien investiga y quien de alguna manera, ¿sí?, objetualiza a los que está investigando, pero esos que están investigando también tienen sus vidas y son personas. Entonces, para terminar, lo que nosotros quisimos identificar, acá puse mal y me quedé sin internet, lo que nosotros quisimos identificar eran lo que llamamos 3 dimensiones de la vulnerabilidad, ¿sí? Nosotros, un poco ahora nosotros estamos viendo a Giddens y un poco se toca en los marcos teóricos con la idea de agencia de Giddens, ¿sí?, esta idea de que el actor social es aquel que puede generar diferencia, ¿sí?, es aquel que puede actuar y por lo tanto puede actuar de manera diferente, ¿sí?, aún en los contextos más condicionados, ¿sí?, como el de puede ser una mujer que recibe un diagnóstico en una situación de embarazo con condiciones materiales precarias, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos que siempre las personas pueden actuar y pueden actuar distinto, digamos. Entonces, la idea de vulnerabilidad que nosotros trabajábamos es una idea que intenta combatir una idea que se tiene habitualmente, que es de victimizar, ¿sí?, que la veíamos muy presente en el tema de los médicos, de victimizar a las personas que viven con VIH. La victimizo, pobrecita, es una víctima, pero por ende tampoco puede actuar, entonces tengo que tutelarla, ¿sí?, decirle cómo tiene que comportarse de acá en más, ¿sí? Y estas personas son gente adulta, son gente que toma decisiones y que puede tomar mejores decisiones si tiene más recursos, otra cosa que dice Giddens, ¿sí? Recursos que no son recursos materiales, económicos exclusivamente, ¿sí? Recursos son también encontrar redes de contención, encontrar otras personas que ya han pasado por esa misma situación de recibir un diagnóstico y sentirse súper mal, y entonces la pregunta era cómo generar esos recursos y atender a la vulnerabilidad en distintos aspectos. En el aspecto individual, ¿sí?, que es en los vínculos interpersonales que tiene esa mujer, donde probablemente se está enterando que contrajo el VIH, probablemente de quién es su pareja, entonces el dilema de esas mujeres, ¿sí?, respecto de qué hacer con esa relación de pareja. Pero lo que más nos interesó a nosotros no es tanto esa dimensión individual, sino lo que llamamos la vulnerabilidad social y programática, que cuando hablamos de vulnerabilidad social nosotros decimos que son todos aquellos condicionantes que rodean a una persona, que son las relaciones de género, las relaciones desiguales en términos económicos, las relaciones desiguales en términos de educativos,
¿sí? Geográficos, las mujeres que están en espacios rurales, las mujeres que viven en pueblos chicos, cómo es vivir con VIH en una comunidad chiquita respecto de qué es vivir con VIH en una ciudad grande, ¿sí? Todos estos condicionantes sociales para nosotros son muy importantes porque también nos permiten pensar lo que llamábamos la vulnerabilidad programática, que tiene que ver con qué hacen las instituciones estatales con esto. Es decir, qué hace el sistema de salud con esto, qué hacen los efectores médicos, qué hace el sistema educativo cuando se encuentra con un chico que va, bueno, nosotros encuestamos mujeres mayores de 15 años, digamos, pero muchas de esas de 15 años eran estudiantes de secundario que tenían que tomar varias pastillas por día, entonces cómo la escuela ayudaba, ¿sí?, a que eso se pudiera dar, porque también lo que encontramos es que las instituciones estatales a veces ayudan a vivir con VIH y a veces son esas mismas instituciones estatales que debieran ayudar las que generan un impedimento, ¿sí? Entonces, gran parte de nuestro trabajo fue identificar esas malas prácticas por parte de los médicos, esas malas prácticas por parte de la policía que perseguía a muchas de estas mujeres que estaban en situación de prostitución, que hacían más difícil mantener la adherencia del tratamiento, porque en definitiva lo que esta investigación tenía como objetivo era generar recomendaciones para la política pública, es decir, generar recomendaciones al Ministerio de Salud, que era el que había demandado esta investigación, para que se repiense, ¿sí?, cómo se aborda esta nueva población de alguna manera que hoy está transitando el VIH, que no son los llamados viejos y mal llamados grupos de riesgo, sino que son estas mujeres heterosexuales que están contrayendo el VIH en otras circunstancias, bajo otras modalidades, con otros problemas cotidianos, ¿sí? Y entonces cómo generar la preservación en definitiva de los derechos de estas mujeres en esas condiciones. Así que nada, presentar este ejemplo, ¿sí?, como para pensar otra línea posible de qué es hacer investigación en ciencias sociales. Listo. No sé, ¿querés seguir? Tome la posta. ¿Vamos bien? ¿Quieren preguntar algo hasta ahora, chicos? Pues no les hemos dado... Aquí hacemos una primera ronda de preguntas. ¿Una ronda de preguntas, les parece? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran...? Yolanda, todavía me acuerdo los nombres, ¿vieron? Gabriel habló sobre cómo investigaba, ¿no? A veces sus fuentes eran históricas, iba a la biblioteca o archivos. ¿Cómo hace para descartar o para seleccionar el material? Porque iba desde Mosconi pensado de una manera histórica como dictador y después que el kirchnerismo quiere... Bien, la pregunta de Yolanda, la repito para que aparezca en la filmación, es sobre la selección de las fuentes. ¿Cómo selecciona Gabriel las fuentes con las que trabaja? ¿Cómo elige esos documentos, fotos, etcétera, con las cuales él trabaja? ¿Quién? Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta porque tiene un costado también de cómo nosotros los historiadores entendemos cuando un documento se transforma en un documento histórico y se transforma en una... O sea, cómo un papel viejo se transforma en una fuente. Nosotros desde ya, algunos autores plantean, ¿no?, que uno ya hace historiografía desde que va a un archivo y selecciona un material, ¿no? Ya ahí está haciendo un recorte. Con respecto a Mosconi, para hacer todo ese recorrido y de cómo se va apareciendo toda una serie de significados en torno a la figura de Mosconi, para ver cómo él se le adjudicaba el carácter de autoritario, yo tenía que ver fuentes del movimiento obrero, que generalmente son escasas. Es muy difícil conseguir a veces fuentes que tienen que ver con los sectores populares o los trabajadores. Yo ahí me valí mucho de la prensa, el diario El Chubut, entre 1922 y 1930. Y después lo que me ayudó muchísimo fue biografías que se han escrito en torno a la vida de Mosconi, que hay muchísimas, no sabía que habían tantas. Por ejemplo, en el archivo del CEDINCI en Buenos Aires, un archivo de
de documentación de izquierdas encontré una memoria de un tal Larra, que habla acerca de la figura de Mosconi y casi hace una lectura muy parecida a la que uno hace con San Martín, es decir, asocia a Mosconi la vida trágica. En realidad lo que yo quería ver es cómo se transforma un personaje en un héroe, y para que se transforme en un héroe tiene que tener una vida trágica, y Mosconi la tuvo. De hecho muere hemipléjico y pobre, solo y solamente en compañía de sus hermanas, que era un componente interesante para mostrar ese proceso de heroización. Y después una grata sorpresa fue que en el Museo del Petróleo yo andaba buscando sobre Mosconi, y la persona que estaba ahí me dice: hay una caja sobre documentación sobre el día de la muerte de Mosconi, 4 de junio del 40. Y ahí aparecieron toda una serie de fotografías, de documentación y de discursos celebratorios de la vida de Mosconi como primer director de YPF. Y eso también fue de mucha ayuda. Y después la Biblioteca del Congreso de la Nación, donde también hay mucha documentación sobre Mosconi, digamos. Sobre Mosconi se escribió bastante, y sobre el petróleo también. Digamos, esto en algún momento pensé, lo que pasa es que bueno, hay falta tiempo y recursos, a veces humanos, para seguir, pero a mí me hubiera gustado pensar también en un proyecto sobre intelectuales y petróleo. Es decir, mucho dirigente político ha escrito sobre el petróleo, y al hablar sobre petróleo siempre hablan sobre Mosconi, ¿no? Entonces, de allí fue que fui encontrando muchísimo. Pero bueno, para nosotros es toda una construcción de cuando un papel se transforma en una fuente. Digamos, tiene que ver con las preguntas de investigación, con las hipótesis que nos hacemos, con los objetivos de la investigación, ¿sí? Eso es lo que va transformando y lo que transforma un papel viejo en una fuente. Por eso a veces los historiadores sufrimos mucho con el destrato a los archivos y a la documentación histórica, porque en gran parte son nuestros recursos. Bien, ¿alguien más que quiera hacer pregunta o comentario? Yo le quería hacer una consulta a María de los Ángeles. Si como estudiante, vos en qué año podés participar en una investigación de tu carrera y cómo te eligen para esa investigación. En mi caso, yo empecé en tercer año de la carrera, pero tengo compañeros que empezaron en primer año de la carrera, y la convocatoria, o sea, no hay una convocatoria abierta para que participes, sino fue de boca a boca, decir, che, mira, estamos en un proyecto de investigación, ¿querés participar? O si no, el mismo docente te invita a participar en ese proyecto de investigación. Y en el caso de nosotros, en el grupo de investigación, somos muchos alumnos que trabajamos en conjunto con los docentes, con investigadores. Creo que no hay un requisito para ingresar a un proyecto de investigación. El requisito es tener ganas de investigar, solamente. Pero te convoca el docente generalmente. No, o incluso podés, claro, vos podés decir, quiero participar, o bueno, en mi caso fue un docente que me invitó, pero después hay compañeros. Como dos aspectos. Yo también, como decía Gabriel, me dedico al estudio de las identidades políticas. Y es decir, que mi trabajo empírico se refiere a identidades políticas específicas y, tal como también lo describió Gabriel, actualmente es al surgimiento del peronismo en la Patagonia Central, ¿no? Que es básicamente Chubut, más particularmente la zona sur de Chubut y la zona norte de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque bueno, existía una gobernación militar en esa época que ocupaba esos dos territorios, una unidad institucional novedosa que le quitó territorios tanto al territorio nacional de Chubut y al territorio nacional de Santa Cruz, que todavía no eran provincias, y se crea una gobernación militar que militariza el espacio para, teóricamente, esa fue la justificación que aparece en los papeles, en la fuente, para cuidar el recurso petrolero. Lo que fuimos encontrando ahí es que en realidad eso tenía una doble cara, ¿no? Y que lo que ocultaba esa idea de cuidar el recurso petrolero era en parte
mantener la producción petrolera y eso implicaba evitar las huelgas. Por lo tanto, había un trabajo político muy fino en todo ese espacio geográfico novedoso para generar ciertas prácticas de control, de disciplinamiento que, y esa es nuestra hipótesis, siguen teniendo algún tipo de efecto e importancia hoy. Y por otro lado, mi trabajo es un trabajo teórico. Yo cuando recién me recibí, ahora les cuento cuál fue más o menos mi trayecto, cuando recién me recibí y durante mi carrera lo que me interesaba leer más era la teoría política. ¿Sí? Yo sigo con ese trabajo teórico en relación al estudio de las identidades políticas y más específicamente en los últimos 10 años, supónganse, sobre las teorías del populismo. Populismo sobre todo en América Latina, ¿no? Cuáles fueron las teorías que han intentado explicar el populismo y cuáles son los problemas conceptuales que eso conlleva. Entonces, esos serían como los dos aspectos de la temática general que abordo. Identidades políticas y una teoría de las identidades políticas y una teoría política del populismo que me ayude a estudiar de manera un poco más precisa esas identidades. Mi disciplina de origen es la ciencia política, ¿no? Igual que Renata. Y como les decía, yo después de estudiar la licenciatura en ciencia política, hice una maestría en teoría política, esta especificidad que yo les decía, y para eso, como en el momento que yo estudié, piensen que yo me recibí en el año 1993. En ese momento no había una tradición, recién era incipiente la tradición en posgrados en ciencia política. La tradición en ciencias sociales, en realidad en sociología también era una tradición, tenía un poco más larga, pero no había doctorados prácticamente en Argentina. Por lo tanto, yo recurrí a estudiar en Inglaterra. Yo apenas me recibí, fui a estudiar una maestría en teoría política a Inglaterra. Y allí estuve 6 años, porque después me quedé también a hacer el doctorado en ciencia política, en un doctorado que se llamaba, que tenía un programa de doctorado en ciencia política, que era en análisis político del discurso. Entonces lo que yo hago en vinculación a mi disciplina de origen sería eso, algo así como un análisis político del discurso, que es distinto a hablar de un análisis del discurso político, ¿no? Hacer un análisis político del discurso implica analizar la politicidad de todo tipo de discurso, aunque no sea un discurso político de un partido o de un Estado o de un gobierno. Mi recorrido, trayectoria en el campo de la investigación está vinculado a esos estudios de posgrado, ¿no? Para mi licenciatura no tenía tesis, por lo tanto yo me recibí participando en proyectos de investigación como estudiante, como preguntaban recién y comentaba María. Uno como estudiante, si tiene esa inquietud de investigar, sabe quién investiga en la facultad, va y habla con esa persona, me interesaría sumarme. Esas personas generalmente son muy receptivas, somos muy receptivas a la gente que tiene esos intereses, y me sumé al trabajo de una materia y un grupo de investigación sobre protesta social y una materia que se llama Filosofía y Métodos de la Ciencia Social. Luego escribí mi tesis de maestría y luego escribí mi tesis doctoral. Cuando regreso a la Argentina, en el año 99, conseguí trabajo en Córdoba, en la ciudad de Villa María, en una universidad que había obtenido fondos para repatriar gente que se había doctorado en el exterior. Ahora, fíjense cómo en los años 90, primero, no había había una política de becas para enviar gente al exterior, que era la beca que yo tenía, ¿no? Eso me olvidé decirles. Yo fui con una beca del Ministerio de Educación que se llamaba Beca para la Formación de Recursos de Alto Nivel. En mi caso, fue muy atinado realmente. ¿Por qué te reís? Fíjense cómo se llamaba, recursos de alto nivel. No había becas en CONICET para hacer estudios de posgrado, es decir, no había becas, una política generalizada de becas y posgrados nacionales, sino que la idea era ir a formar gente afuera, ¿no? Cuando vuelvo repatriado con un programa que se llamaba FOMEC, que era para el fomento de la educación de grado, creo, no me acuerdo bien cómo se llamaba.
Es decir, que me becaban para ir afuera, me becaban para ir a volver. Pero éramos muy pocos los que teníamos esa posibilidad. Y cuando volvíamos, éramos muy pocos los que teníamos ese papel que era el doctorado, no por distinta capacidad de formación con el otro, pero teníamos ese papel acreditable, ¿no? Es decir, que Argentina se seguía pensando a sí misma como un país que no podía producir sus propios investigadores, sino que tenía que ir a formarlos afuera. Cuando venían con esa formación fantástica, como la mía, alta como la mía, volvíamos a educar a todos los nabos que habían quedado acá, ¿no? Fíjense cómo cambia eso y cómo hoy hay una política generalizada de becas, una política de incentivar estudios de posgrado nacionales, que es mucho más importante, porque eso es lo que lleva a que esos estudios tengan una raíz local, una raíz con los problemas que tiene o la localidad, o la región, o el país, que en ese momento no teníamos. Esa oportunidad nosotros no la teníamos de formarnos acá. Teníamos que ir a otro lado a formarnos. Es decir, que al momento de pensarse ustedes profesionalmente, tienen que tener en cuenta esos contextos, ¿sí? Porque eso va a impactar en los trabajos que ustedes van a poder conseguir. Hoy es muy distinto buscar trabajo, hoy es muy distinto buscar becas que lo que era cuando estudié yo, que lo que era cuando estudió Gabriel, e incluso que lo que era cuando estudió Renata. Si pensamos, ¿vos tenés la misma edad de él o sos más joven también? No, si yo soy alto, vos sos joven. ¿No? Es decir, y ustedes tienen que pensar en esos contextos, y eso lo van a conocer hablando con las personas que sean referentes en sus departamentos o en sus carreras de esa investigación. Che, ¿qué becas hay? ¿Dónde se consiguen? Hay becas del Consejo Interuniversitario Nacional, que es el Consejo de Rectores. Ah, bueno, ¿y cómo se consiguen? Becas para la vocación científica, becas de CONICET una vez que me recibo, becas de alumnos, Ustedes son los que tienen que empezar a moverse con eso. ¿Con qué técnicas y metodologías trabajo? Yo construyo técnicas, técnicamente y metodológicamente yo soy un poco anarquista. En realidad me preocupa mucho más las preguntas que me hago a partir del trabajo teórico y después voy resolviendo esas técnicas y metodologías en base a las herramientas que necesito para resolver esos problemas que me encuentro en la vinculación entre teoría y empiria. De nuevo, otro de los problemas que tenía cuando yo estudié en los años, a principios de los 90, imagínense que Internet prácticamente no existía. Yo me enteré que existía algo como Internet y el correo electrónico cuando llegué a Inglaterra en el 93, y tampoco era en Europa algo demasiado extendido, solo se utilizaba en las universidades, ¿no? Internet nace como un proyecto para vincular investigadores e investigaciones. No nace como un proyecto para que ustedes estén ahora mandando WhatsApp, ¿sí? Que es una degeneración de Internet. Es decir, que ahí recién estaba empezando a funcionar Internet, es decir, que el acceso a fuentes, el acceso a material era todo archivo y biblioteca. Uno tenía que ir al piso de la biblioteca en lo que estaban los materiales de ciencia política, con un ascensor muy ridículo que no tenía puertas y no paraba, sino que se llaman paternoster y funcionan constantemente. Entonces uno tiene que saltar arriba del ascensor, el ascensor lo lleva y tiene que saltar para bajarse, porque eso anda continuamente, y si uno se queda adentro se va a los sótanos, a las máquinas y vuelve a aparecer y así. Entonces tenía que ir al paternoster. Al principio era un tanto temeroso, después ya me acostumbré, me hacía el canchero, para ir a buscar los libros, los materiales. Por suerte en esa universidad había colecciones microfilmadas. Ustedes no deben saber lo que es el microfilm, pero porque no había fotos digitales. Microfilm era como un rollo, ¿se acuerdan los rollos de fotos de hace mucho? Como era, ¿alguna vez vieron un negativo de un rollo de fotos ustedes? Sí, todavía los han visto. Bueno, es un rollo de fotos así de grande que tiene foto por foto de las páginas del diario, y había fotos por foto de las páginas de la colección del diario La Nación de Argentina desde que había salido, desde 1884, ¿no? 1880 y algo, hasta esas fechas que iba llegando la edición semanal internacional que en ese momento imprimía La Nación. Entonces yo trabajé con esas fuentes de prensa restringidas y con materiales que me iban enviando por correo familiares y amigos desde Argentina.
Metodológicamente, ¿por qué les decía que soy un tanto anarquista? Porque yo fui construyendo un herramental, herramientas que me permitían a mí tener como una caja de herramientas a la cual yo recurría cuando las necesitaba. Y cuando no las necesitaba, me olvidaba de ellas, ¿sí? Y ahí fui construyendo ciertas categorías intermedias que me permitían a mí ver la politicidad de esos discursos. Mi tema era tratar de ver cómo el discurso neoliberal se había hecho hegemónico en Argentina, había ido expandiéndose en Argentina a partir de 1976 a 1991, ¿no? Cómo el discurso neoliberal va contaminando todos los discursos políticos en Argentina. Y el marco teórico de referencia de ese análisis político del discurso, yo trabajé con un argentino que se había ido hacía muchos años exiliado a Inglaterra, que después últimamente fue bastante conocido, que llamaba Ernesto Laclau, y murió el año pasado, creo, el 1913, ¿no? O 14, ahora no me acuerdo, ya con mucho, yendo y viniendo más a la Argentina. En ese momento él hacía muchos años que vivía en Inglaterra, él fue mi director de tesis, y él trabaja con autores que ya hemos mencionado acá y que ustedes ya manejan a la perfección. Marx, él se pensaba a sí mismo como un autor post-marxista, ¿sí? Foucault, donde la idea de discurso que tiene Laclau es bastante Foucaultiana, con diferencias, pero todo lo que vamos a ver acá en la última unidad de nuestra materia, que hace a una lectura postestructuralista, ¿no? ¿Quién era el estructuralista que leyeron ustedes? ¿No? Parson. Postestructuralistas son aquellos que criticaban a Parson. Esos postestructuralistas, Foucault es uno de ellos, que está escribiendo simultáneamente, pero es bastante crítico, también es importante en la obra de Laclau. Y sobre todo, Antonio Gramsci, ¿no? Un autor que lo hemos mencionado a veces al pasar, pero que es un lector bastante específico de Marx, ¿sí? Así que bien, en base a la pregunta que había hecho ella, desde ya que todos los que estamos hablando acá, como personas que nos estamos dedicando a la investigación, los invitamos a que se sumen a esos proyectos, que vengan y hablen con cualquiera de nosotros, que si a ustedes les interesan otros temas que no sean los nuestros, nosotros les vamos a poder decir quiénes son las personas con las que tienen que hablar. O sea, que vengan a hablar de cualquier tema de investigación, no hay problema, que nosotros les vamos a ir diciendo quiénes son las personas que se dedican a eso que les interesa a ustedes, ¿sí? Bien, gracias. Uy. Pati, vos estás más cerca. Ahí estará bien. ¿Del otro lado? Sí, ahí. Bueno, hola, buenos días. También nos conocemos, mi nombre es Natalia. Bueno, la temática general de investigación que yo estoy abordando en mi tesis doctoral en este momento tiene que ver con las formas en que se presenta hoy en día, en nuestra actualidad, la desigualdad social en nuestra ciudad, ¿no? En Comodoro. A partir principalmente del trabajo petrolero. Entonces lo que a mí me interesa ver es cómo podemos pensar esa desigualdad. También piensen, y también en ese sentido están familiarizados, ¿no? La desigualdad también podemos pensar que estructura nuestro programa y que es un tema que se repite o que vamos rastreando en los distintos autores clásicos de la sociología que venimos viendo, también en los contemporáneos que empezamos a ver. Bueno, partiendo de pensar, ¿no? Nuestra ciudad vinculada históricamente en su surgimiento a la actividad petrolera, cómo eso repercute hoy en día y cómo podemos pensar en nuevas formas de entender la desigualdad, ¿no? Hay como una visión más clásica de la desigualdad o más también desde el sentido común que asocia la desigualdad con la pobreza, ¿no? ¿Y qué pasa con las formas de la desigualdad en una ciudad a la que no... o en la que al menos como primera aproximación podemos decir que es una ciudad donde circula mucho dinero, ¿no? Donde hay trabajo, donde también eso genera desigualdades de ingresos y qué sucede en ese marco, digamos, ¿no? Y donde también intervienen otros factores como ser
bueno, ya lo vamos a ver con Bourdieu, ¿no? Con el autor que vamos a ver próximamente, en cuanto a los capitales, ¿no? Entonces yo trabajo con una idea de que ese abultado capital económico, por así decirlo, vinculado a los ingresos monetarios, sobre todo, no va de la mano con el capital cultural o simbólico del que gozan esos trabajadores petroleros, ¿sí? Que tendría que ver con los niveles de educación, vinculado a las credenciales educativas, a la educación más formal, pero también vinculado sobre todo al prestigio, ¿sí? Son sectores que muchas veces son despreciados por otros miembros de esta comunidad. Entonces, mi tesis se propone como trabajar de forma relacional, digamos, distintos grupos, no solo los trabajadores petroleros y sus familias, y ahí particularmente me interesa ver la situación de las mujeres, sino también en relación a otros grupos no petroleros, o cómo interviene la dimensión de clase en todo esto, porque no es lo mismo un trabajador petrolero de base, digamos, un boca de pozo, que un trabajador petrolero jerárquico o un ingeniero de la industria, ¿no? Cómo se van tejiendo todas estas relaciones. Eso como a grandes rasgos, digamos. Mi preocupación general, digamos, está vinculada a la desigualdad social. Bueno, mi disciplina de origen, yo soy licenciada en Comunicación Social y recibida en esta universidad, y cuando ingreso, digamos, a los 17 años, 18, yo quería ser periodista, digamos, ese era como mi interés. Siempre me gustó estudiar, leer, escribir, o sea, sabía que quería seguir estudiando algo después, o que quería hacer una especialización, pero como mi idea o lo que yo imaginaba, me imaginaba trabajando en una redacción, digamos, ¿no? De un diario o en un medio. En el transcurso de mi carrera, y sobre todo en los últimos años, cuando conozco a Brígida, a Sebastián, en realidad Brígida la conozco en esta materia, ella era mi profesora de Sociología, y también puedo decir que un poco en este marco es donde se empiezan a gestar como estas inquietudes mías. Esta materia en particular me gustó mucho cursarla y me marcó, creo, en ese primer año de la carrera. Y bueno, digamos, ese fue como mi introducción a la sociología y lo que me dejó pensando, ¿no? Y el doctorado que yo estoy haciendo ahora en el Instituto de Altos Estudios Sociales, la altura nuevamente, en este caso se corresponde. Bueno, que es un instituto que pertenece a la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, es un doctorado en sociología. Bueno, hay vínculos entre la comunicación y la sociología, como venimos viendo también, ¿no? Por ejemplo, ya vimos cómo Giddens toma aportes de las ciencias de la comunicación, cómo en las distintas lecturas que vamos haciendo, tanto la construcción de sentido, de significado, la comunicación interpersonal, pero también la comunicación de masas, está implicado, ¿no? Y a lo largo de la carrera, no solo en esta materia, sino en otras, yo también fui teniendo aproximaciones y lecturas más sociológicas, digamos, ¿no? La sociología como un marco más general, para la comunicación podemos pensar como una disciplina más nueva, si se quiere. Pero bueno, después desistí de la idea de ser periodista. Ya en los últimos años podemos decir que mi primer acercamiento a la investigación fue con la tesis de licenciatura y con un coloquio de investigación en el que participaba como estudiante, donde estaban también Sebastián y Brígida y nos orientaban, era como una especie de taller de tesis, ¿no? Ese espacio que yo no tenía en mi carrera de grado, pero donde íbamos compartiendo las investigaciones en curso y también iba teniendo como ciertas herramientas facilitadoras para desarrollar la escritura y también el proceso de investigación de esta tesis de licenciatura. Y bueno, y después, también por esos mismos años, 2008, 2009, yo no sabía lo que era el CONICET, no sabía que existían estas posibilidades. Ellos me lo hacen saber, digamos, o empezamos a charlar de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, decido postularme una beca CONICET, digamos que en ese sentido mi trayectoria soy como de esta nueva generación, digamos, no quiero decir que ellos son viejos, pero... Gracias, muchas gracias. Sí, ya sé, sí, por eso. Bueno, digamos que mi recorrido está vinculado a este nuevo contexto que ellos bien retrataron, ¿no? Y también me parece muy interesante remarcar este contrapunto o al menos señalar que no siempre fue así y estas posibilidades, ¿no? Entonces me postulo una beca CONICET, mi recorrido es como bastante acelerado porque terminé la licenciatura, el día que estoy defendiendo la tesis de licenciatura me entero que me salió la beca CONICET y eso implica que iba a poder, digamos, dedicarme a la investigación y hacer el doctorado.
la beca es una beca de dedicación exclusiva, es como mi trabajo es investigar, ¿no? Y percibo un sueldo y vivo de esto para poder hacer el doctorado y para poder desarrollar mi investigación. Entonces me voy a vivir a Buenos Aires porque el doctorado que curso está allá y exigía una cursada como bastante presencial, pero mi idea, digamos, también en los 18 años, cuando ingreso a la universidad, no solo era seguir estudiando, sino también siempre quise viajar, digamos. O sea, me imaginaba viviendo en otros lugares y haciendo como esa experiencia, porque yo soy comodorense y había vivido la totalidad de mi vida acá. Entonces, bueno, me voy a vivir a Buenos Aires, comienzo a cursar el doctorado, vivo 2 años ahí, y todo esto, no solo en el marco de la beca CONICET, sino que, digamos, hasta ahora vivo de becas, tuve otras posibilidades de becas y también pude viajar a otras universidades de Europa y hacer intercambios, que era también como esta idea que siempre me interesó, como les decía. Volviendo entonces a mi investigación, yo trabajo con básicamente etnografía, que es un método cualitativo de recolección de datos. Esto implica que trabajo con entrevistas más o menos estructuradas, con observaciones participantes, ¿no? Que es observar y registrar situaciones de la vida cotidiana, digamos. En mis notas de campo aparecen, no sé, desde el registro de una charla con un taxista hasta una discusión que se dio en una mañana en la radio, hasta quizá el registro de una situación o una charla en la que yo participé. Sí, la peluquería, hice trabajo de campo en una peluquería del sindicato petrolero convencional, digamos, hace unos años, para ver qué pasaba ahí, digamos. Perdón, no solo hizo trabajo de campo, se hizo pasar por pedicura, manicura, para poder estar ahí y sacar información. No. Se hizo pasar por manicura. Esta era como una situación de registro, de observación participante, podemos decir, ¿no? Yo fui ahí como entendiendo que ese era un espacio de la familia petrolera y particularmente de las mujeres, ¿no? Entonces, no solo quienes se acercaban, sino también quienes trabajaban ahí, las peluqueras estaban vinculadas a la actividad o al trabajo de hombres petroleros. Y bueno, fue medio difícil en un comienzo encontrar mi lugar ahí, sí hice manicura un día, pero luego observaba y trataba de charlar con la gente y decía quién era, me presentaba, qué estaba haciendo ahí, o directamente la gente me preguntaba como, ¿vos quién sos? Porque yo estaba como barriendo los pelos o cebando mate, pero bueno, no mentí. Aprendí algunos peinados también. Podemos decir que mi tesis es una tesis de sociología de la cultura, ¿no? Es como el gran marco, y particularmente lo que a mí me interesa es una sociología de la distinción, ¿no? Es decir, qué recursos se movilizan movilizan estos grupos, yo les decía, trabajadores petroleros, no petroleros, de mayor o menor jerarquía, para diferenciarse unos a otros. Entonces, mi tesis, que ahora estoy escribiendo, es como un proceso continuo, ¿no? Y no son, también eso me interesa por ahí transmitirles, que no son como etapas definidas y encasillables en una investigación. Ahora hago trabajo de campo, hasta tal día, tal hora, termino y ahora escribo, y ahora es como todo un proceso donde incluso en la escritura se siguen repensando cuestiones y tomando ciertas decisiones. Entonces, yo trabajo en distintos capítulos, digamos, y me interesa ver, les decía, cómo hay distintos lenguajes de la desigualdad social, podemos pensar en la actualidad de Comodoro. Uno es el central sería el trabajo petrolero, ¿no? Porque a mí me interesa, a partir de eso, pensar las otras desigualdades de clase, de género, y también la cuestión del consumo como uno de los lenguajes centrales que hace a esta diferenciación de grupos, pero también como forma de inclusión, ¿no? Entonces, bueno, es en eso básicamente en lo que estoy trabajando. No sé si, creo que más o menos está. Hay peluquería en el 5 ahora. Sí, pusieron así. Sí, del sindicato. Nunca. Queda la última exposición y hacemos una ronda, quedan después de preguntas sobre esto. Sí. Ya los agarro agotados con... Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación al equipo de cátedra
Y bueno, para mí es así como una cosa, un orgullo estar así con ustedes en este momento, porque bueno, el módulo en realidad atravesó mi vida académica. En gran medida me siento así como deudora e hija directa del módulo. ¿Por qué? Porque en el año 89 me anoté en la carrera de Historia, en el profesorado y licenciatura en Historia, hice las dos carreras, me llevó bastante cantidad de años, y que después a lo largo de la vida uno dice qué errores cometí. Bueno, haber hecho las dos carreras, tendré que haber hecho una, ¿para qué hice las dos? No sé. Sí, estuve como, no sé, como 10 años estudiando en realidad dos carreras. Y ¿por qué digo hija directa del módulo? Porque en el 90 curso el módulo, y así como que me rompió la cabeza, digamos, de respecto a lo que tenía como historia. En esa época se cursaba una historia en algunas materias muy tradicional, una historia cuasi positivista, y en otras ultramarxista, porque es la época de la reapertura democrática. Bueno, se empezó a leer mucho marxismo en Argentina, entonces tenía una visión de la historia que vagaba así entre los dos grandes paradigmas en aquella época, que estaban así en tensión y se peleaban. Y en el módulo conozco a un sociólogo, Constanzo, que me hizo leer historia, que acá era completamente desconocida, como la microhistoria, la escuela de los anales. O sea, él me tiraba así bibliografía que no formaba parte justamente de la cátedra en sí. Después fui ayudante de módulo, y como escuchando a Gabriel, yo vendría a ser como un poco hereje dentro de la disciplina, porque esto de haber roto la idea de historia con el módulo me llevó a pelearme mucho con la historia. Entonces, en términos de campos, que van a ver creo en la siguiente unidad ustedes, el tema del campo científico, cómo se debate, cómo se define, cómo dentro de un mismo campo hay una ortodoxia que mantiene lo que es la disciplina. O sea, ustedes en este momento, y no está mal, porque Wallerstein lo dice así, están siendo disciplinados en una disciplina como la geografía o la historia o la comunicación social o las ciencias de la educación. Y bueno, y está bien que uno acepte ser disciplinado, pero bueno, eso es lo que yo no aceptaba, ser disciplinado. Y entonces me llevó a leer mucha sociología, mucha política, mucha antropología. Entonces en los posgrados, cuando tengo la primer beca, que es del FOMEC, esta institución que mencionó Sebastián, que otorgaba becas para hacer maestrías, entre otras cuestiones, decidí hacer una maestría en Ciencias Sociales en Flaxo, en Buenos Aires, donde profundicé esta mirada interdisciplinaria. Entonces, siempre fue este debate interno entre la historia y el resto de las disciplinas de las ciencias sociales. Ahora, por más que me negué, la historia me disciplinó también, entonces mi sesgo en todos los temas, me doy cuenta, por más contemporáneos que sean, tengo que reconstruir el proceso histórico primero y después me largo a analizar el tema. Es como una especie de vicio de ver lo temporal, como para el geógrafo siempre ver el espacio. Quien estudió historia, necesariamente cualquier cuestión que aborde va a decir, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuál es el anclaje en el tiempo que tiene este tema que estoy analizando? Entonces son vicios disciplinares que nos van quedando, y bueno, y bienvenidos, ¿no? Después en el módulo justamente seguí trabajando, bueno, ahí nos conocimos con Nati, con Seba, bueno, formamos un equipazo, digamos, a lo largo de los años que en cierto modo nos sigue vinculando. Hasta Gabriel pasó por el módulo. Y esto está muy bueno, porque si hay algo que ayuda a construir investigación, justamente son los equipos. Porque por más que no estemos en la misma temática, compartimos una lectura. Bueno, después llega Renata y dice, bueno, aportamos esto, nos juntamos y debatimos. Es así como se hace investigación. Ayer justamente en otra cátedra me invitaron a dar así como una historia acerca de cómo llego a la investigación, y están muy buenas comparar hasta las preguntas, ¿no? Porque en esa cátedra le dieron mucha importancia a los maestros. La primera pregunta tenía que ver cuáles habían sido tus maestros, tus maestras. Y bueno, está bueno como para contrastar con las preguntas de ustedes, ¿no? Porque el maestro o la maestra que uno tenga significa mucho, ¿no? Porque, bueno, como decía Nati, el que nos dice, bueno, a ver, podrías averiguar allá de esto. Ahora, las decisiones son propias, las que ustedes van a ir tomando a lo largo de la carrera. El maestro puede decir mucho, lo puede aceptar, no lo puede aceptar, y estos indicios que nos van tirando de cómo armar la carrera académica son importantes porque nos ayudan justamente. Pero bueno, está en uno el gran porcentaje de lo que va a ser
de la tesis de licenciatura y de toda la carrera de posgrado que ustedes inician. Después el contexto tiene que ver mucho, obviamente, decíamos la beca FOMEC, y después se empieza a armar, que llego así con la edad como muy rajuñando, pero bueno, agarré todas las becas de doctorado, de postdoctorado, para entrar a la carrera, así se denomina la carrera de investigadora en el CONICET. Bueno, eso es fundamental para vivir, y esto de que ahora se puede hacer y antes no se podía hacer, es crucial para alguien que se dedica a la vida universitaria. Entonces, esperemos que esto continúe y que ustedes puedan justamente acceder. Yo creo que son cuestiones que ya se arraigaron hasta tal punto que no nos vamos a resignar finalmente que esto se rompa. Entonces, esto seguro que va a continuar. Y el estímulo, obviamente, es mucho más factible hoy en día construir una carrera académica que en la época en que lo hice yo intuitivamente, ¿no? Porque fui conociendo gente que me ayudó como a armar la carrera, pero sí era muy difícil apostar allá en los 90, digamos, a la investigación y a una carrera académica de posgrado. En realidad es larga la historia, pero tiene que ver también con el contexto de neoliberalismo que llevó a las universidades a que se genere esta idea de productividad, de calidad académica, etcétera, que bueno, hoy en día está instaurado y es lo que tenemos, a pesar de que nos quejamos mucho en contra de esa Ley Federal de Educación, bueno, quedó, y hoy podemos justamente abrir a partir de esto un camino diferente. Cuando decían ustedes acerca de las temáticas generales que abordás, bueno, así muy en general, siempre me preocupó analizar el tema de las identidades, o sea, cómo se construyen las identidades, cómo la identidad individual refleja esta idea de grupo, esta idea de contraste, esta idea de diferenciación. Eso lo fui viendo en fronteras estatales, fronteras sociales, fronteras simbólicas. Una cuestión que siempre justamente me preocupó es analizar esto, como les decía, históricamente, o sea, cómo se construyeron estas diferenciaciones a partir de la acción, no solo de cada agente, sino acciones concretas por parte de los estados, porque bueno, trabajé la frontera chileno-argentina y ahí vi justamente cómo el Estado argentino y el Estado chileno necesitaba generar argentinos y chilenos donde no habían, entonces había un aparato ahí estatal muy grande. Y bueno, y hoy en día diría que sobredimensioné exageradamente la acción del Estado. Entonces, porque uno, y esto está muy bueno en las ciencias sociales, que uno mismo se autocritica y dice, bueno, no, ahora leí otras cuestiones, leí otra bibliografía y que me estoy criticando a mí misma. Imagínense las críticas de los demás, porque me defenestran seguramente en esa visión, pero bueno, tenía que ver con una época que se leía mucho eso, de cómo el Estado había construido identidades. Esa noción, quizás ya había leído a Giddens, que ustedes están leyendo, pero bueno, quizás no lo suficientemente como para criticar esta visión estatalista que tenía, ¿no? Vengo a Comodoro y trato de prolongar la frontera que analicé en Chile-Argentina en Comodoro y seguí trabajando con migración chilena, muy poco, y después me dediqué a la migración boliviana, que es el tema así como particular que trabajo, y nuevamente con las mismas preocupaciones acerca de justamente cómo construyen sus identidades. Y algo que voy a recuperar de lo que están viendo ustedes y que Renata lo remarcó muy bien, es la noción de agenciamiento de estos migrantes, ¿no? Cuando hablamos de las metodologías, si ustedes leyeron en los diarios la publicación del INADI, que justamente quiénes son los grupos que mayor discriminación reciben, ahí están las mujeres migrantes limítrofes. Bueno, uno lee ese informe y dice, la vida es insoportable viviendo así. ¿Cómo hacen para vivir con ese grado de discriminación? Bueno, justamente lo que abordo es cómo ellas, qué estrategias, qué trayectorias, qué experiencias hacen que estas mujeres puedan sobrevivir, entre comillas. O sea, la vida no es que sea todo el tiempo discriminación y que ellas no generen mecanismos para sobrellevar esto y generar otro tipo de acciones. Entonces la metodología sí, en cierto punto la metodología cuantitativa es la que me permite hacer un mapeo de lo que tengo, con quiénes voy a trabajar, quiénes son, pero básicamente me interesa ver después justamente cómo esto se refleja con una metodología cualitativa. Y en lo cualitativo también, ahí a partir de la historia oral empecé a trabajar con entrevistas y últimamente me doy cuenta que la entrevista
también violenta en cierto modo a quien uno va a ver. Y no sé, antes de ayer que tuve así un encuentro de una comida con una familia, había llevado el grabador y ni me animé a sacar el grabador porque digo, no, va a romper este estado, digamos, lindo que se está dando, que están contando tantas cosas, saco el grabador y se van a callar. Entonces, obviamente, volví a la casa y que lo llevé al Pepe, digamos, no hice nada. Y después, bueno, uno registra, y justamente ese es el trabajo etnográfico, ¿no? Volver a la casa y tomar nota de lo que vivió, lo que sintió, lo que le dijeron, lo que no dijeron, las impresiones, este intercambio que se fue dando. Entonces, el trabajo de campo etnográfico es el que más me interesa y también es un trabajo de campo, en esto nos vamos como subdividiendo en campos, digamos, acerca de la metodología que uno utiliza, de la teoría que uno tiene. Y bueno, me resulta como el más enriquecedor para un tema como el que estoy trabajando actualmente, que tiene que ver con mujeres bolivianas o con hombres y mujeres en distintos contextos que tienen que ver con sus festividades, quizás con su trayectoria política también, y que eso tiene que ver justamente con estos intereses generales que tengo, pero que los plasmo justamente en un grupo determinado. ¿Cómo se vincula con tu disciplina de origen? Bueno, un poco les decía, ¿no? De cómo la historia, tengo este sesgo de historiadora también, y lo cual me lleva a tener esta idea de intercambio permanente con historiadores y con antropólogos, sociólogos, o sea, después uno deja de pensar a qué disciplina pertenece y lo que le interesa es el tema y que se enriquezca ese tema. Entonces, en definitiva, uno deja de pensar si es historiador, geógrafo, sociólogo, ¿no? Algo que ya me acordé del tema justamente de los historiadores y que Renata cuando inició la charla mencionó, que ustedes van a ir al Interescuelas, ¿no? Bueno, en el Interescuelas van a haber dos eventos que serían como el plato fuerte. ¿Lo trabajaron ustedes? El miércoles a las 18 horas se va a hacer el acto inaugural del Interescuelas, con la conferencia inaugural a cargo de Diego Armus, que es un historiador argentino que vive en Estados Unidos, que trabaja temas re interesantes sobre salud y acaba de trabajar el hábito de fumar, como un tema histórico, digamos. Después se hace, digamos, como un panel general de donde están las autoridades, etcétera, pero ir a la conferencia, que será a las 18:30 aproximadamente, se las recomiendo. Porque aparte que venga un historiador de toda esa trayectoria, con toda esa trayectoria, va a ser único, digamos, en Comodoro. Y el jueves a las 18 horas también hay otro plato fuerte, que es un homenaje a un historiador que falleció hace 2 años, Gabriel, más o menos. Tulio Alperindongui. Todos ustedes se van a cansar de leer Alperín porque todas las materias de historia que cursen, la mayoría tiene historia argentina, sea de ciencia de la educación, comunicación, etcétera. Entonces, lo mismo, poder estar en un homenaje a un historiador que marcó la historia argentina, la historia latinoamericana, bueno, también lo mismo, va a ser, digamos, sumamente interesante y ahí van a ser 5 historiadores, si no me equivoco, quienes van a hablar de Alperín. Y los 5 historiadores que van a hablar, también cada uno de ellos tiene un peso enorme en la historia, en la historiografía, entonces conocer a esas 5 personas y que van a hablar justamente de Alperín es otro gran honor que vamos a tener el jueves. ¿Podés contar nada? Bueno, el recorrido, la trayectoria, les decía hoy, ¿no? Tiene que ver con esto de quiénes uno va conociendo, cómo se va armando esta idea del campo donde uno va a trabajar, cómo a lo largo, digamos, de la historia, en la investigación que uno va teniendo, incursionar en un proyecto de investigación, poder luego constituir. Hoy en día ya tenemos un programa de investigación en el instituto donde estamos. Entonces, ¿cómo articular distintos proyectos de investigación? ¿Cómo se hace para investigar, en definitiva? Se hace investigación compartiendo. O sea, acá no sirve ser egoísta. Yo escribo y lo muestro, me lo critican, lo ve otro, me lo vuelve a criticar. Se lleva el trabajo a una jornada, a un congreso, se comparten este tipo de espacios. Y después, justamente, a partir de las críticas que uno va recibiendo, de las lecturas que va haciendo, es como uno construye un artículo, como uno construye una conferencia, como uno construye un libro.
No sé si hay gente que es de otros lugares que no sean de Comodoro acá. Algunos hay, y hay más comodorenses que gente que vino de afuera. Pero bueno, así como una anécdota de que yo vine en el año 89 desde Gobernador Costa, y en esa época ni siquiera había gas en Gobernador Costa. Entonces había una cosa que delataba así en las clases multitudinarias, que era que cuando uno se sentaba empezaban a salir tijeretas de uno. No saben lo que es una tijereta, ¿no? Bueno, eso era como una cosa así que uno, y las empezabas a pisar para que los demás no griten ni se asusten, porque sé que asusta la tijera. Bueno, y como esto del contraste lo deben haber vivido los que vinieron de afuera, entre el campo y la ciudad, y lo que genera Comodoro para alguien que viene de afuera, ¿no? Pero bueno, las herramientas, las fuentes, eso es sumamente interesante, o sea, cómo uno va construyendo esta idea de la fuente. Ustedes le preguntaron a Gabriel, bueno, ¿cuándo una fuente es histórica? Bueno, ahí en eso también soy muy heterodoxa. Para mí todo puede ser fuente, ¿no? O sea, que fue creada ayer o fue creado hace 100 años atrás. La fuente podría ser justamente esta entrevista, este registro, ese archivo histórico que vamos a ver y que capaz que nunca nadie en la vida había visto. Bueno, los historiadores tenemos ese vicio que nos encanta llegar a un lugar y decir, esto nunca nadie lo vio, este documento. Entonces lo agarramos, lo llevamos, lo fotografiamos actualmente. En la época en que hice la tesis de doctorado, que bueno, ya hace muchos años, pero bueno, no existía ni la máquina digital, entonces había que tomar nota. Uno iba a un archivo, se sentaba y estaba horas y horas acá en la biblioteca, acá en el sótano, no sé, me pasé días enteros anotando las notas periodísticas que me interesaban, de diarios que hoy en día ya no se pueden ni consultar, porque son justamente fuentes históricas tan valiosas que las destruimos y las tocamos, entonces se están, creo, microfilmando o digitalizando. El marco teórico, bueno, en esto también soy muy ecléctica, pero bueno, básicamente un Giddens, un Bourdieu, iluminan, digamos, acerca de dónde estamos parados o qué perspectiva general vamos a tener de los temas. Puedo decir que en una época fui ultramarxista cuando entré justamente al módulo. Hoy en día los marxistas dicen que soy para nada marxista, porque bueno, estaría lo que se denomina el marxismo culturalista o el postmarxismo, que les explicaba justamente Sebastián. Entonces, uno va variando y a mí me parece eso lo importante, ¿no? Uno tiene un tema y no forzar justamente ese tema a la teoría que uno tenga, o porque se enamoró de una teoría va a ser como encastrar todos los temas en esa teoría. Es muy peleado este tema en nuestra disciplina, en nuestras disciplinas, mejor dicho, acerca de cuál va a ser la teoría que vamos a utilizar, pero básicamente eso les pido, que estén como abiertos a leer distintas cosas, distintas disciplinas, y básicamente no encasillarse ni en el tema ni justamente en la disciplina, ¿no? Ahí. ¿Cómo habría? Bueno, es más o menos lo que estuve relatando. ¿Algo más?